Damos gracias al Señor en esta mañana por la oportunidad que tenemos nuevamente, como cada domingo, de poder profundizar en su palabra, escudriñarla, exponernos a ellas. Rogamos que el Señor use su palabra y que nuestro corazón pueda ser transformado. Antes de comenzar, recordarles, por favor, celulares en silencio, modo avión, vibración, como usted entienda. Continuamos en la serie Edificando para la Gloria de Dios y lo hacemos desde el libro de Nehemías. Antes de comenzar a exponer en esta mañana, quisiera que me acompañaran un momento al Señor en oración. Padre, agradecemos por la obra preciosa, Señor, en nosotros por medio de tu Hijo amado. Señor, es nuestro deseo en esta mañana exaltar tu nombre, honrando tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra revele tu carácter, tus atributos, de manera que podamos conocerte más. Queremos que tu palabra revele a tu Hijo, de manera que podamos deleitarnos en Él, Señor. Que tu palabra nos guíe, nos anime, nos confronte, nos ayude, Señor. Que encienda nuestro corazón en el poder de tu Espíritu y que seamos transformados a la imagen de tu Hijo amado, Señor. Mira nuestra incapacidad y ayúdanos, Señor, en el poder de tu Espíritu. Danos entendimiento y hazlo todo para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor, y para que tu pueblo sea edificado. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar esta mañana haciéndote dos preguntas. ¿Cuántos quieren un avivamiento espiritual? Pero, ¿cómo se produce y qué lo distingue? Tal como hemos podido comprobar, el deseo de Nehemías no era tan solo reconstruir la muralla, sino revitalizar a sí mismo una comunidad espiritual. Él sabía que no son los muros y la grandeza lo que hacen la ciudad. Nehemías creía firmemente que la necesidad fundamental de su gente dentro de esta ciudad amurallada, fortificada y en sus alrededores era espiritual y no meramente una necesidad de defensa o un programa de edificaciones especiales para la ciudad. Él entendía que lo que necesitaban, más que cualquier otra cosa, era la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que tú y yo necesitamos hoy, la palabra de Dios abierta y expuesta a nuestras vidas y corazones. Por favor, vayan conmigo al capítulo 8 de Nehemías. Capítulo 8 de Nehemías. Dice la palabra de Dios: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, y estos hombres. Verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Señor bendiga su palabra. Déjame darte una serie de detalles para poder entender lo que está ocurriendo. Las reparaciones habían terminado a finales del verano. Ha pasado menos de un mes desde que Nehemías ha guiado al pueblo para terminar los muros. El trabajo duro y agotador de la albañilería había quedado atrás. La suciedad y el sudor había terminado. Las murallas estaban levantadas, el templo estaba restaurado. Ellos están de regreso en Jerusalén después de 70 años de cautiverio. El pueblo ahora estaba seguro dentro de sus murallas y ellos se reúnen ahora. Era un tiempo de celebración coincidida con la llegada del Año Nuevo Judío. Pero esta celebración iba a tener un protagonista único y especial. Y ellos experimentarán algo muy importante y en unos instantes veremos cómo sucede. Mis hermanos, todo avivamiento genuino, y es importante que podamos entender esto hoy, todo avivamiento genuino comienza con la recuperación y la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Por tanto, expongámonos continuamente ante su palabra con corazones humildes y enseñables, porque ella y solamente ella, la palabra de Dios, trae transformación, arrepentimiento y vida espiritual. Repito, expongámonos continuamente ante su palabra con corazones atentos, humildes, enseñables, porque solamente la palabra de Dios trae transformación, arrepentimiento y vida espiritual. Entonces, estaremos dividiendo este capítulo en 3 secciones. Del verso 1 al 8 estaremos viendo la palabra de Dios proclamada y recibida por parte del pueblo. Y quiero que veamos el corazón del pueblo en medio de esta proclamación de la palabra. Verso 9 al verso 12 veremos efectos o consecuencias de la proclamación de las Escrituras. Y del verso 13 hasta el final estaremos viendo la obediencia y la aplicación de su palabra. Entonces veamos la clave de lo que ocurrió. Verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Esta era una congregación enorme. Algunos comentaristas calculan cifras que rondan entre los 40,000 y 50,000 personas. Ellos están reunidos como un hombre, con un firme propósito en mente, con un objetivo en común. Ellos están unidos en corazón a la expectativa de lo que sucederá en la plaza al aire libre. Y ellos piden algo. Observen lo que piden. ¿Qué piden? Ellos piden al sacerdote Esdras que traiga el libro de la ley, el rollo que contenía los 5 primeros libros de la Biblia que tenemos hoy, el Pentateuco. La gente comienza a clamar a Esdras para que traiga el libro de la ley, la palabra de Dios. Ellos claman: Esdras,
tráenos el libro, tráenos el libro. ¿Usted se imagina esta escena? Ahora, ¿por qué crees que ellos piden y claman por este libro? Ellos tienen hambre profunda, mis hermanos, por la palabra de Dios. Ellos saben que no hay nada más que pueda transformarlos y alimentarlos que no sea este libro. Ellos entienden la autoridad divina de este libro. Ellos saben que este libro es infalible. Ellos saben que este libro fue inspirado por el mismo Dios. De manera que cuando el libro fuera abierto y proclamado, ellos entendían que Dios mismo estaría hablando por medio de él. Porque en primera instancia fue Dios el que le entregó la ley a Moisés. Y esto es importante, porque dependiendo de cómo nosotros entendemos lo que la palabra es, así va a ser nuestra disposición a someternos a ella y a obedecerla. Una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 2, verso 13, es que cuando él fue a ellos y ellos escucharon sus palabras, no la obedecieron como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Y eso demanda, mis hermanos, requiere e impone sobre nosotros una disposición a escucharla, porque sencillamente es Dios mismo hablando y también demanda de nosotros una obediencia a su palabra. Este pueblo entendía que este libro estaba vivo y por lo tanto ellos estaban plenamente convencidos de que esa era su principal necesidad, escuchar a Dios por medio de su palabra. Pregunto, ¿cuál es la necesidad más grande en tu vida hoy? ¿Acaso comprendes ahí en lo profundo de tu corazón que la necesidad mayor que tienes es ser llenado por la palabra de Dios? ¿Estás consciente de que este libro está vivo y que santifica y que revela a Dios de tal manera que puedas conocerle? ¿Tienes un deseo insaciable por conocer, por entender, por comprender, por apropiarte de las verdades de este libro? Como decía el salmista, oh Señor, cuánto amo tu ley, en ella todo el día medito. Tus palabras, Señor, son más dulces que la miel, más deseables que todo el oro de este mundo. Este pueblo pedía por la palabra porque tenía hambre por la palabra. Tú y yo, mis hermanos, hoy necesitamos pedirle a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores, por favor, pastores, tráiganos la palabra de Dios. Queremos escuchar la palabra de Dios, queremos comprender la palabra de Dios. Esto es precisamente lo que toda iglesia local, toda congregación local necesita pedirle a sus líderes. Tráiganos la palabra, queremos conocer la palabra, queremos profundizar en la palabra, queremos que nuestro corazón sea transformado por medio de esta palabra. Y no hay mayor bendición de parte de Dios que otorgar a pastores y maestros que se tomen fielmente esta labor, la labor de enseñar y predicar su palabra. Entonces, ¿quién lee? ¿Quién lee el libro de la ley? Tenemos al sacerdote Esdras como encargado de leer la ley. Recuerden, la narrativa ha avanzado unos 13 años desde que Esdras hizo su primer viaje a Jerusalén. Ustedes recordarán, fueron 3 viajes. En el primer viaje con Zorobabel a la cabeza para restaurar el templo en Jerusalén. Al final, el tercer viaje, Nehemías va hacia Jerusalén para restaurar las murallas. Y en el centro de esos 2 viajes tenemos a Esdras regresando de Babilonia a Jerusalén para llevar la ley, la palabra de Dios a Jerusalén. Ahora, ¿quién era Esdras? Ustedes deben recordar. Él era un escriba sacerdote que había preparado su vida entera para estudiar la ley y enseñarla a otros. Recuerda Esdras, capítulo 7, verso 10. Él había preparado su corazón para indagar, para profundizar en la ley de Dios, para cumplirla, es decir, aplicarla a su vida y poder enseñarla a otros. En otras palabras, él era el hombre para este momento. Él era el hombre que les iba a traer la palabra de Dios sin adulterar. Él les iba a predicar todo el consejo de Dios. Él les iba a confrontar con la palabra de Dios de manera directa. Mis hermanos, y de aquí sacamos una buena aplicación para nuestras vidas. Dios honrará al hombre que se tome en serio su palabra. En Esdras capítulo 7, verso 9, leemos que la mano de Dios estaba sobre él, porque él había dispuesto su corazón para honrar la palabra de Dios y enseñarla a otros. Y sencillamente su momento había llegado.
Dios honrará al hombre y a la mujer que se tome en serio su palabra, que honren su palabra. Su mano estará a favor de estos. Ahora, verso 2. Entonces Esdras trae la ley en presencia de todos los que podían entender. Hombres, mujeres, ancianos, adolescentes, sencillamente la palabra era para todos. No había distinción de personas, no había distinción por el color de la piel ni por la raza. Este era un día de celebración y todos podían participar. Era el día de las fiestas de la trompeta, era el primer día del año nuevo judío. Era un día de júbilo donde lo único que tenían que hacer era descansar y gozarse en el Señor. Y aquí hay varias cosas interesantes. En primer lugar, verso 3, Esdras lee el libro. Simplemente él se enfoca ¿en qué? En leer el libro. Simplemente predicar lo que dice este libro. Él comunica, él proclama la palabra de Dios. Su proclamación, su predicación estaba centrada en las Escrituras. Mis hermanos, este es el tipo de predicación que tú y yo necesitamos hoy y a las cuales debemos exponernos continuamente. Predicaciones que honren a Dios al estar fundamentadas en las Escrituras. Sencillamente, lo que tú y yo necesitamos hoy es que los predicadores comuniquen lo que está aquí en este libro. No sus sueños, no sus visiones, no sus experiencias, no sus anécdotas, no sus ideas cargadas de todo cosas terrenales, vanas. Lo que necesitamos es que las predicaciones estén cargadas de la Biblia, centradas en la Biblia, dejar que el texto hable por sí solo y penetre en el corazón del oyente y seamos transformados. En segundo lugar, vemos en este verso 3 que Esdras lee la palabra desde el amanecer, desde el alba, 6 de la mañana hasta el mediodía, 12 pasado meridiano. 6 horas de predicación delante de todos los que podían entender. Es algo importante aquí. Mis hermanos, la Biblia no es un libro mágico. No basta simplemente con oír y ya, viene la transformación. No funciona así. Necesitamos comprenderla, necesitamos entenderla, necesitamos apropiarnos de sus verdades profundas para ser transformados. Necesitamos comprenderla, profundizar en ella. No basta simplemente con ser un oidor de la palabra. No es así. Necesitamos comprenderla. ¿Y por qué ellos podían comprenderla? ¿Por qué ellos podían entender lo que se estaba hablando durante 6 horas? Escucha lo que dice la última parte del verso 3. Ellos, todos, estaban atentos al libro, a la palabra. Una vez reunidos, mis hermanos, con un propósito en común, nada iba a privarles de las bendiciones que se derivan de conocer las profundas verdades de Dios en su palabra. Era evidente que la gente allí congregada estaba plenamente convencida de que Dios mismo les estaría hablando a través de su palabra por medio de Esdras. Y por lo tanto ellos podían pasar 6 horas sin desviar su atención, sino concentrados y atentos a lo que se estaba proclamando. ¿Sabe qué significa que ellos estaban atentos a la palabra? Sus corazones simplemente estaban receptivos al mensaje de las Escrituras, al mensaje de la palabra. Ellos tenían corazones humildes y enseñables. Déjame hacerte una pregunta. Cuando vienes al servicio dominical, al culto de adoración los domingos, ¿traes tú un corazón receptivo y humilde, dispuesto a ser enseñado y confrontado por la palabra de Dios? ¿O simplemente estás en medio de la predicación, en medio del sermón, pensando que esto es para otro y no para ti? Sí, porque nos sucede. Muchas veces en medio del sermón estamos pensando, si fulano estuviera aquí y eso es para fulano. Déjame decirte algo, el Señor quiere transformar tu corazón, tu vida, por medio de la proclamación de su palabra. Así que el sermón es para ti, sí es para ti, no para otros. Él quiere transformar tu vida a la imagen de Cristo por medio de la proclamación de las Escrituras. Así que necesitamos estar atentos, necesitamos apropiarnos de la verdad
de todo el consejo de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr estar atentos a ellas? Solo si tenemos una voluntad sumisa para comprenderla, para entenderla, para meditar en ella y poder aplicarla a nuestras vidas. Para versos 4 y 5, el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Entonces se había hecho una especie de tarima y se había colocado un púlpito en el centro de la tarima, como este que tenemos hoy acá. Seguro no es como este, pero bueno, se parece, es de madera. Esto sin duda como señal de ¿qué? Como señal de autoridad. Allí vemos a Esdras junto a estos hombres, levitas, líderes espirituales de la nación. Esdras está de pie detrás del púlpito, centrado solamente en las escrituras, en la palabra de Dios. Como decía un famoso predicador, el predicador no tiene más nada que decir que no sea la palabra de Dios. Él está detrás del púlpito como señal de que la autoridad suprema la tienen las escrituras y no él, no su personalidad, no su rango como líder espiritual. Abrió entonces Esdras el libro de la ley. Él estaba más alto para que el pueblo pudiera escuchar y comenzó a leer la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios comenzó a descender y dice todo el pueblo estuvo atento a lo que se estaba comunicando. En otras traducciones dice que ellos, al escuchar a Esdras comunicar la palabra, se pusieron de pie. Y esto fue lo que seguro pasó. Ellos reaccionaron a la voz de la palabra poniéndose en pie. Ellos estaban profundamente emocionados, ellos estaban profundamente asombrados, abrumados por escuchar la palabra de Dios y reaccionaron ante esto con profunda reverencia poniéndose de pie. ¿Sabes? Esta práctica se sigue llevando a cabo en muchas iglesias, acá lo hicimos hoy y es bueno, es santo, es bueno que reverenciemos la palabra de Dios poniéndonos de pie. Ahora, lamentablemente, en otras iglesias, mis hermanos, eso no pasa de ser un mero ritualismo. La gente se pone de pie al escuchar la palabra, pero al salir del lugar, ¿qué hacen? Viven sin tener en cuenta la palabra que aparentemente quisieron honrar poniéndose de pie. Déjame decirles algo. De nada sirve, mis hermanos, ponernos de pie si al salir de este lugar no queremos honrar la palabra de Dios. De nada sirve. Necesitamos con nuestro corazón ponernos de pie, pero saber de que eso es algo más profundo. Apunta a la reverencia en nuestro corazón. Dios es exaltado por medio de su palabra. Exaltamos al Señor de la palabra. Verso 6. Bendijo Esdras entonces a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Bendijo Esdras al Señor, Dios grande. En otras traducciones dice, bendijo Esdras al gran Dios, al Señor, al Dios verdadero. Y ellos responden, amén y amén. Ellos concebían a Dios en sus corazones como el único gran Dios verdadero. Y ellos ahora exaltan a ese Dios. Sencillamente, Esdras está proclamando la grandeza de Dios, porque eso es lo que hace la proclamación de su palabra. Revela su carácter, revela su esencia, revela sus atributos, y nuestra oración en medio de la proclamación de su palabra debe ser, Señor, muéstranos tu gloria a través de tu palabra. Queremos conocerte más, queremos comprender tus verdades, queremos ver tu esencia, queremos conocer tus atributos, queremos conocer tu carácter, queremos que nuestros corazones sean transformados a la imagen de tu Hijo amado. Esta gente dice amén y amén. Y en otras palabras, ellos están diciendo que van a aceptar todo lo que su palabra va a expresar, porque ellos quieren restaurar la relación con Dios. Ahora, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Verso 6. Ellos le adoran, postrándose. Esa fue la respuesta de sus corazones.
sus corazones fueron llevados a adorarle, porque ellos han sido encendidos por su palabra. Ellos se humillan ante Dios, ellos inclinan su rostro, pegando el rostro a la tierra, porque ellos están abrumados por lo asombroso que es Dios, su Dios, el único Dios verdadero, y lo maravillosa que es su palabra. ¿Se dan cuenta? El efecto maravilloso que produjo la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios penetrando en los corazones de este pueblo. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que en medio de la predicación, que en medio de la proclamación de las Escrituras, su palabra te llevó a pensar en la inmensidad, en la majestad, en la grandeza, en la gloria de Dios, que lo único que produjo en ti fue un deseo de adorarle, un deseo de humillar tu corazón y exaltar al Rey que vive por los siglos de los siglos? ¿Cuándo fue la última vez que la proclamación de la palabra te llevó a cautivar ahí en tu corazón lo asombroso que es nuestro Dios, la belleza, lo incomparable que es Él, sus atributos, su esencia, de tal manera que produjo en ti un deseo verdadero, genuino, de adorarle, de vivir para su gloria? ¿Cuándo fue la última vez? Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Ella penetra en nuestro corazón, ella nos lleva a adorar al Señor en toda la intensidad, por su majestad, por su grandeza. Versos 7 y 8. Los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo seguía atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El pueblo sigue atento a lo que se está comunicando, y ahora entran en acción estos levitas, líderes religiosos de la nación. ¿Qué empiezan a hacer estos levitas? ¿Qué hacen? Ellos empiezan a explicar al pueblo la ley, básicamente a darle el sentido de lo que se estaba comunicando para que el pueblo pudiese entender y comprender la palabra. Y esto es importante, porque la idea de comprender y entender se repite varias veces en este capítulo. Era necesario que el pueblo comprendiera lo que se estaba comunicando. Esto no se trataba simplemente de un club de lectura, no era leer por leer. Había un propósito definido detrás. ¿Cuál era ese propósito? Era necesario que el pueblo comprendiera, porque el objetivo era que el pueblo fuera transformado. Y por eso los levitas explican claramente, se toman el tiempo de explicar claramente lo que se está comunicando y le daban el sentido correcto a la ley. Mis hermanos, esto es lo que toda predicación bíblica debe hacer. Se lee el texto, se explica el texto en su sentido correcto y se aplica y exhorta para que el pueblo de Dios sea animado y sea edificado. Por eso hacemos lo que hacemos en la Semana de la Juventud. Por eso hicimos ahora por eso llevamos acá ahora la Semana de los Juveniles, porque es necesario proveer herramientas para profundizar en el texto y ver su sentido de una manera genuina, para que nuestros corazones sean transformados, poder aplicar su palabra de una manera correcta, de una manera genuina, para que seamos transformados a la imagen de Cristo, poder aplicar su palabra y también poder enseñarla a otros. Y damos gracias a Dios por nuestra iglesia local, porque se toma seriamente esta labor de enseñar, de profundizar, de proveer herramientas para que el pueblo de Dios profundice en su palabra de manera genuina. Y gracias a Dios también por nuestros pastores. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y aquí el gran resultado de la predicación de la palabra, el efecto transformador del poder de la palabra de Dios. Esto era un día de celebración. Ellos recordaban el inicio del año nuevo judío. Era un día de gozo y descanso dedicado solamente al Señor. Pero ¿qué pasa?
Ellos están llorando desconsoladamente por causa de su pecado y la maldad de sus corazones que los llevó a apartarse de Dios. Imagínense esta escena. El pueblo entero llorando al escuchar las palabras de la ley, la palabra de Dios. Luego de escucharlas, ellos son conscientes de su pecado al punto de abrumarse por ellos y llorar desconsoladamente. La ley les reveló lo que había en su corazón, la condición de sus corazones, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, trae conocimiento de pecado. Y no solo de esto, sino también de la santidad de Dios. La ley, mis hermanos, es como un espejo que nos revela lo que somos en realidad, la condición de nuestro corazón. Y esto fue lo que sucedió ese día con la predicación de la palabra. Ellos comienzan a llorar al escuchar la palabra de Dios. Ellos recuerdan que se habían apartado de Dios tiempo atrás. Ellos habían caído en la profunda idolatría adorando dioses falsos. Ellos habían presentado al Señor una oración falsa delante de Dios. Ellos habían olvidado su ley. Su pecado era tan grande que ellos fueron llevados 70 años al cautiverio. Ellos experimentaron las consecuencias de olvidarse del pacto del Señor, de olvidarse del Señor, de olvidar su palabra, de olvidar su ley. Pero ahora su realidad había cambiado. Ellos son quebrantados al escuchar la palabra de Dios por su pecado. Ellos están experimentando un verdadero avivamiento por la palabra de Dios, un avivamiento genuino. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada genuinamente, habrá arrepentimiento, convicción de pecado, confesión de pecado. Los corazones serán aplastados, serán humillados, serán quebrantados. La palabra de Dios como espada de dos filos que penetra en el corazón del pueblo de Dios, ahí en lo profundo, transformando desde dentro, desde el corazón, llevando la hora en el poder de su palabra. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos transforma, trae renovación espiritual, nos convence de pecado, nos aplasta, nos humilla nuestro ego, nuestro orgullo, y nos hace verdaderamente entender y conocer cuál es la condición de nuestro corazón, la condición de pecado. Versos 10 y 11. Luego les dijo: y coman grosura, beban vino dulce, envíen porciones a los demás, a los que no tienen nada, porque el día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas, verso 11, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callen, porque es día santo, y no se entristezcan. Nehemías, Esdras y los levitas mandan a disfrutar de la fiesta, compartir con aquellos que no tienen nada preparado y les recuerdan que es un día santo para el Señor. Que no se entristezcan más, porque el gozo de saber que la relación con el Señor había sido restaurada era suficiente para ellos, era suficiente para estar contentos, para estar alegres. El Señor había extendido su misericordia, y por grande que fueran sus pecados, sus transgresiones en el pasado, ya ellos habían sido perdonados. Y esto debía traerle a ellos fuerzas para seguir en pos del Señor. Sin embargo, verso 11, estos israelitas no podían parar de orar por sus pecados pasados. Y los levitas tenían que decirle una y otra vez: ya, basta, suficiente, no lloren más. Ya Dios los perdonó, ahora gócense, es un día de celebración. Sin embargo, ellos seguían llorando por sus pecados pasados. Mis hermanos, quiero que entendamos esto hoy. Hay un punto en nuestra vida de no recordar más el pecado pasado. En medio del dolor y la lucha por el pecado, cuando tu conciencia te quiera acusar, recuerda, tú eres aceptado hoy delante de Dios, porque tu aceptación no está en ti, sino en Cristo. Y quiero que pensemos en esto. Quiero que te vayas con esta verdad, que puedas apropiarte, que puedas pensar en esto. Vestido
con las vestiduras de Cristo, mis hermanos, somos santos como Él. Nadie te puede condenar. Tu conciencia no te puede condenar. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo mismo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya hemos sido limpiados, nuestros pecados pasados han sido perdonados y eliminados de nuestra cuenta. Ahora lo que toca es regocijarnos en nuestro precioso Salvador, porque hay paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, decía Pablo en Romanos capítulo 5, sí. Como hijos de Dios llevamos cargas en medio de la lucha por el pecado. Sabemos lo que es llorar. Cuando quebrantamos la ley de Dios, sabemos lo que es sufrir. Sabemos lo que es la agonía del corazón cuando quebrantamos su ley, su palabra, cuando no lo obedecemos. Pero también experimentamos, mis hermanos, en medio del lloro, en medio de la tristeza por el pecado, ¿qué cosa es la transformación de la tristeza en alegría? Porque sabemos y tenemos la certeza de que fuimos y somos aceptos en Cristo, de tal manera que ahora podamos decir, gloria a Dios por nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, gloria a su nombre. Verso 12. Pasado el lloro, el pueblo entendió que ya su relación con el Señor había sido restaurada. Entonces ahora comienza la celebración. Fue un momento para enviar alimentos y regalos a los demás, especialmente a los necesitados. Este pueblo había encontrado gozo al escuchar la palabra de Dios y ahora encontraban gozo al compartir las bendiciones de Dios. Hay una alegría desbordante. ¿Por qué? Final del verso. Porque ellos habían entendido las palabras que les habían enseñado. Se repite nuevamente la importancia de comprender. Este es el secreto de la alegría cristiana, mis hermanos. Creer y comprender lo que Dios dice en su palabra y actuar en base a ella. Tú y yo debemos regocijarnos en su palabra. Cuando la comprendemos, cuando la entendemos, como decía el salmista, me regocijo en tu palabra, como el hombre que encuentra un gran tesoro. Me regocijo en tu palabra. Y ese es el llamado que tenemos tú y yo hoy, a regocijarnos, a deleitarnos en su palabra. Cuando la comprendemos, cuando el Señor abre nuestro entendimiento y nos apropiamos de las profundas verdades que están en ella, Señor, nos regocijamos en tu palabra. Ahora, del verso 14 al 17, ¿qué sucede? Ellos se reúnen, los cabezas de familia, se reúnen con los líderes espirituales para estudiar aún más la palabra de Dios. Verso 13. Se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Mis hermanos, tanto los líderes como los cabezas de familia necesitaban la palabra. Esto había sido una explosión en el corazón. Ellos querían más de la palabra. Sus corazones se han encendido por la palabra y simplemente cuando eso pasa, queremos más. Uno quiere profundizar más y más, conocer y comprender. No solo para llenarse de un conocimiento intelectual, sino también de Dios mismo. Y este es el deseo de sus corazones. Ellos quieren llenarse de Dios mismos. Esta lectura del segundo día les lleva a recordar que en ese mismo mes ellos tendrían que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta festividad constituía el recordatorio anual de la protección de Dios y su provisión siglos atrás en las travesías, en el Éxodo, cuando fueron sacados de la tierra de Egipto y en el camino a la tierra prometida. Simplemente, ¿qué hacen ellos? Ellos, al leer la palabra, se dan cuenta que esto es una demanda, esto es algo específico que el Señor había mandado de celebrar la fiesta de los tabernáculos, y simplemente, ¿ellos qué hacen? Ellos aplican, obedecen la palabra de Dios y comienzan a preparar toda esta celebración de los tabernáculos. Y la alegría
y la obediencia de saber que esto complació a Dios compensó cualquier esfuerzo. Hubo alegría muy grande. Esta era la realidad espiritual. Esta era la vida digna de vivirse. Mis hermanos, nada se compara con saber que hacemos la voluntad de Dios al seguir su palabra, al obedecerla, ponerla en práctica, al aplicarla en nuestra vida. Y así se sintieron ellos. Ellos actuaron en consecuencia cuando encontraron esta demanda de parte del Señor. Las regulaciones para el festival fueron todas investigadas y seguidas con voluntad. Verso 17. Sé que desde los días de Josué no se hacía esta fiesta con toda la alegría y el júbilo que se hizo. ¿Qué había pasado? Ellos habían experimentado una transformación por la palabra de Dios, una renovación espiritual por el poder transformador de la palabra. Por tanto, tenían alegría, gozo, regocijo en sus corazones por haber entendido su palabra y haber sido transformados por ella. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, verso 18, cada día, desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne por 7 días y el 8º día fue de solemne asamblea. El banquete espiritual de la predicación de la palabra simplemente siguió. Esdras continuó durante 7 días, la semana de la fiesta, día a día, leyendo y explicando la palabra de Dios. La combinación de gozo y alegría al escuchar la palabra de Dios fortaleció enormemente a este pueblo. Y luego la semana concluyó con una asamblea solemne, después de la cual la gente regresó a sus casas. Pero esto no quedó ahí. Veremos en el capítulo siguiente que el efecto de la proclamación de la palabra de Dios sigue en el corazón de todos ellos y esto producirá una fuerte y colectiva confesión de pecados como parte de un arrepentimiento genuino. Mis hermanos, y con esto concluyo, en tiempos de Josías, ¿recuerdan a Josías? En tiempos de Josías, la proclamación de la palabra de Dios produjo un verdadero avivamiento reformador, luego de que se leyeran públicamente. En el siglo XVI, la reforma protestante siguió ese mismo patrón. Desde muchos púlpitos se comenzó a leer la palabra y explicar su sentido, y los resultados son evidentes hoy. Hasta el día de hoy, este sigue siendo el mismo método que Dios usa para transformar el corazón del hombre. Él obra por medio de pastores, maestros, predicadores que proclaman y exponen la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. ¿Queremos un genuino y verdadero avivamiento? Expongámonos continuamente con un corazón humilde y enseñable a su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, queremos exaltarte en esta mañana. Nuestro corazón rebosa de gratitud por tu palabra. Señor, tu palabra es grandiosa. Tú hablaste y a tu voz galaxias fueron formadas. El universo fue creado. Tú nos llamaste y a tu voz fuimos levantados entre los muertos en el poder de tu Espíritu por tu palabra. Dios nuestro, enciende el corazón de tu pueblo por tu palabra. Que podamos conocerte más, que el carácter de tu Hijo sea formado en nosotros, que podamos deleitarnos en Él, en su palabra, en su evangelio, que nuestro corazón renuncie al orgullo, a la soberbia, a la independencia, que podamos someternos a tu palabra con corazones atentos, enseñables, humildes. Ayúdanos, Señor, que tu palabra anime, guíe, edifique, confronte, convenza a tu pueblo, de manera tal que podamos vivir verdaderamente para tu gloria. Gracias, Señor. Oramos por los méritos de tu Hijo amado y en su nombre. Amén.